van a afectar, ¿verdad? Los gobiernos extranjeros van a afectar. Bueno, entonces, fíjense, tenemos la relación entre apocalíptica y profecía. Muestra entonces cómo el pueblo, ya por los profetas, era siempre educado a la fidelidad, y cuando el pueblo fallaba, pues decían, cuando el pueblo se aleja pues de la palabra de Dios, de la lealtad a la ley, entonces se mete en problemas, y es cuando las naciones extranjeras los dominan. Por tanto, los profetas buscan transformar al pueblo para que sea fiel. Apelaban entonces a la libertad para que las personas fuesen responsables. Y esto aquí se ve de fondo entonces que los profetas creen, todos los profetas, esta es una figura del profeta Jeremías, según una pintura de Rembrandt, los profetas creen que cada persona tiene libertad de decidir si hace el bien o no. Por tanto, hay libre albedrío en la mentalidad de los profetas y hay la posibilidad de conversión. Entonces, hay una línea apocalíptica judía que va a tomar precisamente esa perspectiva de los profetas. Hay apocalípticos judíos que efectivamente creen en el libre albedrío de los hombres y, por tanto, en su posibilidad de conversión. Y por eso hablamos aquí de estas dos apocalípticas, la apocalíptica dura y la blanda. Todos los grupos apocalípticos en general heredaron de la profecía ciertas imágenes y algunos temas principales. La apocalíptica dura es la que es, digamos, más fácil de entender porque es la más radical, la más extrema. Los apocalípticos duros eran pesimistas y consideraban que la historia había perdido su sentido, que los humanos no podían ser buenos y era necesario que Dios destruyese a la humanidad para crear un nuevo mundo para justos o creyentes. Borrón y cuenta nueva. Esa sería, en una sola expresión, la mentalidad de los apocalípticos duros. Entonces, quienes pertenecen a esta apocalíptica dura creen que los demonios y ángeles combatirían al final de la historia para decidir el futuro eterno de la humanidad. O sea, dado que el hombre o el ser humano siempre peca, necesita quien lo defienda. Entonces, ¿quién defiende a la humanidad? Los ángeles. Los ángeles custodios, los ángeles que nos acompañan, según la teología católica, ¿verdad? Pero ellos, los apocalípticos duros, van a pensar que los ángeles entonces van a retar a los demonios para que nosotros, a pesar de haber pecado, aspiremos a la salvación. Se fijan, es casi como película de Hollywood, ¿verdad? Los ángeles que salen al quite de la humanidad que no puede hacer el bien. Entonces, para estos apocalípticos duros, Dios ya decidió una hora final. O sea, Dios ya sabe cuándo será el fin de los tiempos. Dios ya sabe cuándo va a ser el juicio final. Los fieles a Dios tendrán que esperar el momento en que Dios actúe el fin del mundo y ese juicio final. Pero tener que esperar es bastante cansado. ¿Se fijan cómo en cada época de la historia de la humanidad siempre ha habido quien piensa que ya viene el fin del mundo? Y de hecho ahorita también, ¿verdad? Que si la pandemia es un signo del fin de los tiempos, que si la explosión en Beirut, que fue hace unos meses, ¿se acuerdan esa terrible explosión de nitrato de amonio que mató a mucha gente? Que si esa explosión es indicio del fin de los tiempos, que si la inminente guerra en el mar de China, en el mar del sur de China, donde Estados Unidos y China quieren pelearse por el dominio y el control de toda esa región de mar, que si es fin de los tiempos, que si los Dodgers ganaron es un signo del fin de los tiempos.
Yo no sé de los Dodgers, pero probablemente sí sería un nuevo campeonato del Cruz Azul. Pues ganaron, los Dodgers ganaron por 2 mexicanos. Sí. Entonces, así de broma, ¿no? Muchos dicen, ¿qué ocurrirá primero? ¿Un nuevo campeonato del Cruz Azul o la parucía de nuestro Señor Jesucristo? Bien, pues aquí Luis González nos comparte, fíjense, el libro cuesta 347 pesos, si alguien se anima puede adquirirlo ahí en la librería Verbum, ¿verdad? Si alguien no tuviera dinero, bueno, pues habrá que buscarlo en formato PDF, no sé si alguien ya lo tenga, pero hay páginas donde se pueden descargar libros. En este tiempo de pandemia, muchas editoriales han abierto la posibilidad de descargar, al menos yo he visto, revistas especializadas en PDF. Hay revistas especializadas de filosofía y de teología, cuyas páginas de internet oficiales han abierto la posibilidad de que uno descargue en PDF los números de esas revistas. De libros no sé, de libros ahí sí. De libros uno puede conseguir el PDF, pero pirata, ¿verdad? O sea, en páginas de descarga pirata. Entonces ahí sí uno encuentra de todo, ¿no? Y esa librería, doctor, tendrá, padre, ¿y esa librería tendrá servicio a domicilio? O sea, que se lo lleven a su domicilio. No sé. ¿No? En tiempo de pandemia. Si quieren ustedes llamar, no sé si Luis también nos pudiera poner el teléfono de la librería para que quien se interese llame. Sí, claro. Ajá, gracias. Gracias, padre. Muy bien, entonces fíjense, esta es la perspectiva de los apocalípticos duros. Aquí tenemos un ejemplo. Obras de apocalíptica dura, está por ejemplo el primer libro de Enoc. Este libro es un libro muy antiguo. Se cree que empezó a escribirse en torno al 250 a.C., es decir, es más o menos 100 años anterior a los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel. El primer libro de Enoc también recibe el nombre de Enoc etiópico. ¿Por qué? Porque se conserva, la copia más antigua de este libro se conserva en el lenguaje etiópico antiguo y parece que es una traducción directa del hebreo. Puede ser que haya sido una mezcla de hebreo y arameo, los inicios del arameo, porque ya para tiempos de Cristo ya la mayoría de la gente hablaba arameo, casi ya nadie hablaba el hebreo de los profetas. El hebreo es mucho más antiguo como idioma. Pero el libro de Enoc originalmente no se sabe exactamente en qué idioma estaba escrito, si hebreo o arameo, una mezcla de ambos quizá. Pero la copia más antigua que se tiene del libro de Enoc está en etiópico. Por eso a este libro se le llama Enoc etiópico. Y hay un segundo libro de Enoc que se escribe ya en época cristiana. Ese libro se le llama Enoc eslavo porque está escrito en la lengua que le llaman allá en Oriente el staroslavo, que es el idioma como el latín para nosotros, es el staroslavo para todos los idiomas eslavos modernos, como el ruso, el polaco. Esos son idiomas modernos, pero vienen del staroslavo, como el español, el francés, el portugués vienen del latín. Entonces, en ese staroslavo se redactó el segundo libro de Enoc, por eso se le llama Enoc eslavo. Y el primer libro es ¿ya? Es una obra de 250 años antes de Cristo, sus primeros contenidos, porque es una obra que se va escribiendo a lo largo del tiempo. De hecho, el libro de Enoc contiene varios libros en su interior. No es un solo libro, no es una sola obra, tiene varios libros. Empieza con uno que se llama Los Vigilantes, que es precisamente la obra más antigua. Los Vigilantes pertenece al siglo III a.C. También el libro de los Jubileos, que es otra obra también muy antigua.
resaltan entonces el dualismo del bien y el mal, así como el tema de la predestinación de elegidos y condenados. Los apocalípticos de corte pesimista, es decir, estos apocalípticos duros, fueron excluidos de la posibilidad de formar parte de tradiciones centrales de Israel, ya que por su fatalismo negaban la libertad humana, lo cual entraba en conflicto con elementos teológicos de los profetas. ¿Ok? Bien, aquí en el chat ya Luis González nos ha compartido el teléfono de la librería por si alguien quiere llamar. Dice que no tienen entrega a domicilio solo cuando es foráneo y lo manejan por paquetería. Y obviamente pues cuando te mandan un libro por paquetería te cobran el envío y sale más caro, ¿verdad? Bien, otros elementos. Fíjense, estas diapositivas se las voy a compartir para que no tengan necesidad de estar escribiendo todo y que digan, no, es que me faltó escribir algo, ¿verdad? Entonces no acaben de preocuparse, no, más bien no se preocupen. Sí, muy cierto, padre. Les voy a compartir ya los muy contenidos. Cierto. Gracias. Muy bien. Tenemos ahora la apocalíptica blanda, que es la otra corriente dentro de la apocalíptica judía. Esta buscaba invitar a los creyentes a convertirse y ser fieles a los mandamientos del Señor, en especial en medio de las adversidades. Entonces, fíjate, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la condición de posibilidad para convertirse? Pues que tengas libertad. Si no tienes libertad, no te puedes convertir. Si no tienes libertad, no puedes decidir libremente si haces el bien o el mal. Entonces, por eso, los apocalípticos blandos son los que van a influir en el cristianismo. Entonces, estos se sentían llamados a resistir a los embates del paganismo, de la corrupción y de la fe israelita. Y de la corrupción de la fe israelita. ¿Okay? Entonces, fíjense, nuevamente aquí nos estamos moviendo todavía siglos antes de Cristo. Siglos antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando surge el cristianismo va a tomar de la apocalíptica blanda mucho de esta perspectiva, muchos elementos, muchos rasgos de los apocalípticos judíos, de los blandos. Entonces, por tanto, se cree en la libertad del hombre, capacidad de conversión y de adhesión a la palabra de Dios. La apocalíptica blanda creía que Dios habría de transformar al mundo sin destruirlo y así poder instaurar su reino de justicia y bondad. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, uno va comprendiendo cómo es que Marcos influyó a Mateo y a Lucas para sus respectivos evangelios, porque ellos dependen grandemente de Marcos. Entonces Marcos escribe primero, aunque en la Biblia aparezca primero el Evangelio de Mateo. Entonces, Marcos escribe primero y se nota en la redacción que el autor del Evangelio de Marcos concibe a Jesús como un profeta, o como un hijo de Dios, claro está, ¿verdad? Pero sí, lo va presentando como alguien que habla en el nombre de Dios, como un profeta, por tanto, pero que tiene muchas notas apocalípticas, de la apocalíptica blanda. Por ejemplo, Jesús habla de un reino de Dios, un reino de justicia y bondad. Ese es el centro de la predicación de Jesucristo en el Evangelio de Marcos. El tema de la predicación de Jesús es siempre el reino de Dios. Otros traducen como reinado de Dios, soberanía de Dios, etc. Pero es lo mismo, se refiere a esto, a que Dios debe tener sobre nuestra vida una soberanía, una realeza. Él es el rey de nuestras vidas. Ahora, se fijan cómo cuando Jesús es bautizado en Marcos 1, versículos 9 al 12, se oye una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado. Dios declara entonces que Jesús es su hijo.
Acto siguiente, el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto, donde es tentado por Satanás. Dice, y además Jesús está entre las fieras del desierto y los ángeles le servían. Después de eso, en los versículos 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos, dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Y ahí vemos, fíjense, estos elementos. Jesús habla de un reino. Jesús exhorta a una conversión. Arrepiéntanse y crean. ¿Ya? Ese creer en el Evangelio es adherirse a la palabra. Y entonces, fíjense cómo Jesús tiene en su proyecto no la destrucción del mundo, sino la transformación del mundo a través de la fe. O sea, este mundo tiene solución a través de la adhesión a la palabra de Dios. Y ahora, el primer signo o milagro que realiza Jesús después de que comienza esta predicación en los versículos 14 y 15, lo tenemos en los versículos 21 al 28 del mismo capítulo 1 de Marcos, que es la liberación de un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. Pero llama la atención que en este acto de liberación, en el versículo 24, se lee lo que el demonio le dice a Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios, o el santo de Dios, como traduce, creo, la Biblia de Jerusalén. Después Jesús lo exorciza, el espíritu inmundo sale y este hombre vuelve a su estado normal. La gente se admira y dice, wow, ¿no? Que este hombre enseña con autoridad, hasta los espíritus le obedecen. Versículo 27. Entonces, este primer milagro que realiza Jesús, porque se considera un milagro, un exorcismo, ¿verdad? En la mentalidad del pueblo de Israel es un milagro realizar un exorcismo, porque es que un humano tiene poder sobre un demonio, siendo que un demonio es un espíritu superior a la condición humana, o sea, superior en poder, superior en dominio, etc. Y entonces el hecho de que Jesús pueda expulsar a un demonio deja sorprendidos a todos, ¿verdad? Ellos no saben que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo ven como un predicador. Llega un predicador, entra a la sinagoga, enseña. Aquel hombre endemoniado se le pone al brinco, Jesús lo exorciza y todos quedan admirados y dicen, este trae una enseñanza nueva que hasta los espíritus le obedecen, los espíritus malos, inmundos, o sea, los espíritus de impureza lo obedecen. Y ahí uno se pregunta, bueno, Juan nos dice, el Evangelio de Juan nos dice que el primer signo que Jesús realiza es convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 2. Sí. Marcos, en cambio, nos dice que el primer milagro que realiza Jesús es un exorcismo. ¿Por qué? Porque Marcos, como tiene como tema central el reino de Dios, Marcos nos está diciendo que para que Jesús instaure el reino de justicia y bondad de su Padre, necesita primero liberar a la humanidad del dominio de Satanás. Y aquí sí hablamos de Satanás, ya comprendido desde la perspectiva de la apocalíptica judía, es decir, como un demonio. Recuerden que la apocalíptica judía es la que transforma al Satán de un fiscal en un demonio. Era un fiscal en la antigüedad. Para los babilonios y persas, el Satán era un fiscal. Pero para los apocalípticos judíos, en torno al siglo 3 y 2 a.C.,
ellos son los que empiezan a llamarle al Satán un demonio. De modo que cuando los cristianos empiezan a predicar el Evangelio, y muy probablemente el mismo Jesús también identificó al Satán con el demonio, pues ahí estamos viendo un efecto, ¿ya? Que la apocalíptica judía, la apocalíptica blanda, ha influenciado al pensamiento cristiano con la idea de que el Satán es un demonio. Pero fíjense, de hecho la palabra Satán no es un nombre. A veces tenemos la idea, y siempre nos ha manejado, que el Satán o Satanás es un nombre propio, y no es un nombre, es un adjetivo. Puede entenderse así como aquel que desafía, aquel que reta, ¿verdad? El retador, el desafiante. Ajá. Es una palabra que, digamos, gramaticalmente tiene una función de participio. Es un participio. ¿Qué es un participio? Pues es un adjetivo que tiene función de verbo, ¿verdad? O puedes verlo al revés, como un verbo con función de adjetivo. Eso es un participio. Entonces, el que reta, el desafiante, eso es lo que significa propiamente el término Satán. Pero no es un nombre personal, no es un nombre propio. Ajá. Como comúnmente creemos y decimos, ¡ay, Satanás! ¿verdad? Y cada vez que vemos a Trump en la tele, ¡ay, Satanás! No, no es cierto. Pero hay gente que sí radicaliza así, ¿verdad? Que ve a López Obrador y dice, ¡ay, Satanás! En las mañaneras. No sé, entonces, muy importante esto, porque el cristianismo entonces va a concebir que para instaurar el reino de Dios es necesario primero derrocar a Satán, ¿verdad? Que significa ayudar a que el ser humano supere su condición de pecador. ¿Y cómo lo va a lograr? Adhiriéndose a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. En cuanto al tema del esoterismo, el esoterismo en su relación con la apocalíptica en general. La apocalíptica dura decía tener una sabiduría secreta y ofrecía resistencia frente al riesgo de una venidera destrucción del cosmos y frente a la opresión de los enemigos, a quienes veía como demonios que amenazaban a los auténticos israelitas. Y voy a separar esto. A los blandos, los apocalípticos blandos, creen en una transformación del cosmos. Y se voy a poner aquí, entonces, la palabra destrucción, voy a ponerla en cursiva y negrita. Y acá voy a poner lo mismo, transformación. Entonces, la apocalíptica dura habla de destrucción del cosmos. ¿Ya? Y aquí vamos a copiar. A ver, la apocalíptica dura, y acá vamos a poner pero la apocalíptica blanda cree. Así ya queda con estos términos resaltados, ya entendemos mejor la diferencia, ¿verdad? Los apocalípticos duros van a hablar de destrucción del cosmos frente a la opresión de los enemigos, mientras que los blandos van a hablar de una transformación. Aquí, fíjense, voy a poner otra palabra que tiene una connotación teológica más comprensible. Una transfiguración del cosmos. Se entiende mejor, ¿verdad? Una transformación puede transformarse en otra cosa, pero una transfiguración ya tiene como una connotación teológica. Entonces, el cosmos mismo se va a transfigurar. No va a ser necesario que Dios destruya la creación para renovarla. Simplemente la va a transfigurar. ¿Okay? En el fondo, las dos corrientes van a hablar de cielos nuevos y tierra nueva, como se lee en Apocalipsis 21, ¿verdad? Esos cielos nuevos y tierra nueva, no obstante, van a ser resultado o bien de una destrucción, según los apocalípticos duros, o bien
como resultado de una transfiguración del cosmos a través de la implementación del reino de Dios. Son cosas muy distintas. Los apocalípticos duros son radicales, ¿verdad? Son fundamentalistas, y de ahí vienen pues muchos celotas, de estos, el grupo de los celotas a los que pertenecía, por ejemplo, el Barrabás. ¿Se acuerdan que Barrabás está encarcelado y Pilato dice, ¿a quién les damos, a Barrabás o a Jesús? Entonces hay una alta probabilidad de que Barrabás haya sido precisamente un celota, es decir, un miembro de una secta judía que buscaban liberarse de los romanos por medio de las acciones terroristas, literalmente. Era una guerra de guerrillas lo que hacían los celotas, ¿verdad? Hacían precisamente emboscadas a soldados romanos, mataban a un soldado por ahí a escondidas, y así actuaban, ¿verdad? los celotas. Pero los celotas tenían una fuerte influencia de la perspectiva apocalíptica judía, de tinte duro. Entonces ellos querían preparar más bien al pueblo para que Dios interviniera en la historia, y la mejor forma de prepararlo era atacando a los romanos. Entonces por eso ellos actuaban de ese modo. En cambio, los cristianos van a hablar de la posibilidad de transformar o transfigurar a los romanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, por ejemplo, sana al criado de un centurión? Bueno, según los estudios que se tienen con respecto a las tradiciones que dieron origen a los evangelios, parece ser que entonces Jesús sana al criado de un centurión romano antes de que Juan el Bautista sea degollado. Juan el Bautista ya está encarcelado, pero cuando Jesús sana al criado de un centurión, Jesús crea una controversia entre sus seguidores. Y hay muchos seguidores de Jesús que habían sido seguidores de Juan el Bautista. Cuando ellos ven que Jesús sana al criado de un centurión, ellos entran en duda, se quedan, ¿pero por qué sana al criado de un enemigo? Y entonces van y le cuentan a Juan, oye, fíjate que Jesús hizo esto. Y Juan mismo se siente desconcertado. Entonces les dice a sus discípulos, vayan y pregunten a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? ¿O de plano tenemos que esperar a otro? Porque la predicación de Juan va más en esta línea de la apocalíptica dura, aunque él también habla de la necesidad de una conversión, pero Juan es muy, muy radical. Juan, ¿se acuerdan que hablaba de que ya está la hacha ahí a la raíz del árbol, ya lista para cortar? Pero también Juan está invitando a los israelitas a que se conviertan, que dejen sus malas obras para abrirse a la llegada del reino. Y entonces por eso parece que esa es la razón histórica por la que Juan manda preguntar a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Porque tú estás sanando a los criados de nuestros enemigos. Y entonces Jesús les responde, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, etcétera, ¿verdad? Y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Como diciendo, él entenderá. Y entonces van los discípulos de Juan y le dicen a Juan, Jesús te manda a decir esto. Y lo más probable es que Juan dijera, entonces sí es él, el Mesías. Uno se queda preguntando, ¿por qué? ¿Por qué Juan le queda claro entonces que Jesús es el Mesías con esa respuesta? Pues todo parece indicar que precisamente la actividad de Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que ya decía que en la época mesiánica, en la época de la acción definitiva de Dios también, los ciegos verían, los cojos podrían caminar, ¿verdad? Todos los enfermos sanarían y se les anunciaría el reino, se les anunciaría la buena noticia a los pobres. Entonces, eso lo capta Juan y ya Juan comprende que Jesús es el Mesías.
pero al principio le había causado esa pregunta, esa incluso molestia, ¿por qué está ayudando a los enemigos, ¿no? Entonces, fíjense, en el fondo es toda una debacle sobre la perspectiva apocalíptica, ¿verdad? Sobre una teología de la historia, o sea, ¿por qué el enviado de Dios está sanando a los criados de nuestros enemigos? ¿Por qué no los destruye? ¿Por qué no acaba con ellos? Más bien Jesús, al sanar al criado, Jesús busca la transformación o esta transfiguración moral del centurión. Jesús busca sanar, convertir al centurión a través de la sanación de su siervo. Lo mismo lo vemos en la actitud de Jesús con Zaqueo en el Evangelio de Lucas. Como Jesús no le echa en cara a Zaqueo que ha saqueado a la gente, haciendo un juego de palabras. No, Jesús simplemente le manifiesta la gratuidad del amor de Dios y entonces Zaqueo es el que se convierte. Bien, entonces los autores apocalípticos emplearon recursos como el ocultamiento de doctrinas secretas y la pseudonimia. ¿Qué es esto de pseudonimia? Es escribir en el nombre de alguien famoso. Lo hacían para ganar adeptos, presentando un texto como supuestamente escrito por una autoridad moral en la religión judía. Decían que las doctrinas secretas les habían sido reveladas por Dios a personas santas que incluso conocían el futuro. Así se ve, por ejemplo, en Daniel 12, 9 al 10. Bien, entonces fíjense, es muy importante esto de la pseudonimia. Actualmente la pseudonimia sería considerada un fraude editorial. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribir diciendo que soy el secretario del Papa. ¿Verdad? Si yo escribo algo y lo firmo como el secretario del Papa, pues me va a llover las demandas, ¿verdad? Aparte de que el Papa me va a castigar, yo creo. Entonces, bueno, en la antigüedad la pseudonimia sí era recibida bien, pero tenía que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, el autor de la Carta de Santiago que tenemos en la Biblia. El autor de la Carta de Santiago claramente es un judeo cristiano o un seguidor de Jesús, pero de origen judío, que se hace pasar por Santiago. Y ahora uno se pregunta por cuál Santiago. Había un Santiago el mayor, Santiago el menor y Santiago el hermano del Señor. Había 3 Santiagos. ¿De cuál de ellos se hace pasar? Pues no sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que en la antigüedad se asociaba al autor de la Carta de Santiago con Santiago el hermano del Señor. ¿Y quién es Santiago el hermano del Señor? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda? ¿Quién es? Se le llama, padre, perdón, el Santiago el Justo. Santiago el Justo, sí, es el mismo. Pero, ¿por qué se le llama hermano del Señor? Bueno, pues eso. Bueno, yo me acuerdo. A ver, di tú, Luis. Sí, entiendo que porque era hijo de señor San José. Sí. Ajá. Y aparece en la lista de los hermanos de Jesús en los evangelios, ¿se acuerdan? Sí. Dicen, los hermanos de Jesús eran 4 según los evangelios. Sí, 4. Y siempre es mencionado Santiago en primer lugar. Pero el segundo es un tal Joseph. Después sigue Simón y Judas, son los otros 2. Entonces, varios especialistas han creído que de esos 4, el primogénito era Joseph, que de hecho es el nombre del papá, José. Entonces parece que el primogénito de esos 4 fue José, o sea, o Joseph, no sé cómo luego lo traducen, pero corresponde al Joseph, que es San José. El segundo probablemente fue Santiago. Y Santiago llega a ser el más importante de los 4
porque con el tiempo es el que lidera la iglesia de Jerusalén. Y el autor de la carta de Santiago parece decir que él es el líder de la iglesia de Jerusalén. No lo dice abiertamente, pero hace pensar eso. Ahora bien, esa es una estrategia de pseudonimia, pero no es vista como fraude editorial en el pasado. ¿Por qué? Porque este autor de la carta se considera heredero del espíritu apostólico de aquel Santiago. Y en virtud de eso se hace pasar por él. Y eso era muy común en la antigüedad. Y la gente que sabe la diferencia no se escandaliza, sino que lo ven como algo normal, porque dicen, este hombre está describiendo a una comunidad o una serie de comunidades, muy probablemente Antioquía de Siria, a las que el autor les escribe en el nombre de Santiago, como diciendo, en nombre de Santiago yo les escribo. ¿Vean? Entonces, parece que la carta de Santiago está muy vinculada a la iglesia de Antioquía de Siria, porque recuerden, en la antigüedad había 2 Antioquías, donde hay presencia de cristianos. La Antioquía de Siria, que está casi llegando al Mediterráneo, frente a la isla de Chipre, y hay otra Antioquía que es la Antioquía de Pisidia, que está en el centro de la actual Turquía. Entonces son 2 ciudades diferentes. En ambas ciudades pasaron Pablo, me parece que Bernabé también, y Pedro. Pero Antioquía de Siria es la que con el tiempo se convirtió en la principal. Es una de las ciudades principales de los cristianos, que incluso la comparan en importancia a Jerusalén y Roma. Bien, entonces, parece que el autor de Santiago escribe a esa comunidad por sus nexos de contenido muy semejantes al Evangelio de Mateo, del cual también ya la mayoría de los especialistas consideran que el Evangelio de Mateo se escribió para los cristianos de la comunidad de Antioquía de Siria. Y eso se va a confirmar después con la comparación con otros documentos, como puede ser la Didache, un documento perteneciente a la iglesia de Antioquía de Siria, y los escritos de Ignacio de Antioquía. Entonces, cuando uno compara los 4 documentos, es decir, Evangelio de Mateo, Carta de Santiago, la Didache y los escritos de Ignacio de Antioquía, uno comprende la semejanza del lenguaje, del contenido de oraciones, de la perspectiva sobre los sacramentos, que es muy semejante en estos 4 conjuntos de obras, porque de Ignacio de Antioquía se conservan cartas que son así un corpus de cartas, ¿verdad?, de él, que hacen pensar pues que hay una conexión de contenidos, de contextos vitales de una sola comunidad. Y por eso se cree que la Carta de Santiago se escribió muy probablemente a esa comunidad de Antioquía de Siria, aunque hoy en día se considera la Carta de Santiago todavía como una de las cartas católicas, es decir, una de las cartas dirigidas a toda la cristiandad, no solamente a una comunidad. Bien, y finalmente esto, decían entonces que las doctrinas secretas les habían sido reveladas por Dios a personas santas que incluso conocían el futuro. De hecho, ya ven, en la actualidad, esto de conocer el futuro es lo que más se asocia con el concepto de profeta. Cuando se dice, el profeta Nostradamus, ¿a qué se refiere? Pues a que un fulano que según adivinó el futuro. ¿Verdad? Entonces, Nostradamus predijo lo de las Torres Gemelas. Entonces, cuando mucha gente dice, que Nostradamus habló de la destrucción, de la caída de las Torres Gemelas, uno sí se queda pensando, ay, por Dios, ¿cómo crees?
Nostradamus creo que es del siglo XV o XVI por ahí, y si es del siglo XV creo que ni siquiera se había descubierto Estados Unidos, bueno, América en general, y pues ya, ¿cómo va a hablar de eso, no? Ujú. Pero hay quien le acomoda, ¿verdad? Entonces, un profeta, como les decía hace rato, un profeta es más que nada alguien que habla en el nombre de Dios. Recordemos que profeta viene de pro más femi, que significa precisamente hablar en el nombre de alguien. Uh-huh. Bien, aquí pregunta Luis, ¿verdad? Entonces, este Santiago que está en la Biblia es el hermano de San Juan, o si me lo puede aclarar. Bueno, les decía que hay 3 Santiagos. Santiago el mayor es el hermano de Juan. Ambos son hijos de Zebedeo y son de Galilea. ¿Mm? A este Santiago, hermano de Juan, lo asesinan o lo mandan a asesinar, bueno, le cortan la cabeza, creo, por orden de Herodes Antipas en el año 42. En cambio, Santiago, el hermano del Señor, que muy probablemente es uno de estos 4 hijos de José, antes de casarse con María. Entonces, ese Santiago, hermano del Señor, es el que está al frente de la iglesia de Jerusalén hasta el año 62, o sea, 20 años después, él muere 20 años después de Santiago el Mayor. Y muere asesinado por muchos judíos que lo rechazan porque ellos se molestan en que Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, insistiera que Jesús fuese el Mesías. Entonces eso les molesta y lo lapidan, ¿verdad? Además de que lo consideran muy radical y lo lapidan, y después de haberlo arrojado del alero del templo, según se narra, me parece que es Flavio Josefo quien describe la muerte de este Santiago, hermano del Señor. Uh-huh. Y otro es Santiago el Menor, del cual pues ya no sabemos nada, ¿verdad? Incluso habrá quien se pregunta, y bueno, ¿quién de los 3 es el que fue a España, allá a Compostela, donde se venera a Santiago de Compostela, ¿verdad? Pues ahí sí, quién sabe. Algunos dicen que es el mayor, otros dicen que es el menor, del cual no se sabe gran cosa. Pero pues de ellos dos, el más importante es el mayor, ¿verdad? El hermano de Juan, hijos de Zebedeo, ambos. Pero en caso de que él haya ido a España, pues no se tiene noticia de cómo es que fue y cómo regresó. El chiste es de que en el 42 es asesinado en Jerusalén. Bien, pues vamos a tomar nuestro segundo descanso.